día de hoy vamos a hablar un poquito de cuál es ese plan de intervención durante la primera infancia. Vamos a partir entonces de que el cerebro humano abarca un proceso largo que empieza muchísimo antes del nacimiento. Nuestro cerebro está programado genéticamente, es decir, que existe una orden genética que da instrucciones a las células existentes en el inicio de ese desarrollo embrionario, ¿cierto? Que se convierte en las células del cerebro y de la médula espinal, las neuronas, las glías y los diversos subtipos de células nerviosas. Los genes se expresan de una manera organizada para controlar y paso a paso dar la construcción adecuada del sistema nervioso y del cerebro, así como la secuencia de maduración de las diferentes áreas cerebrales. Bueno, entonces, ¿qué sabemos o cómo vamos a entender ese proceso de neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces vamos a definir el neurodesarrollo como un proceso que es dinámico, es multifacético y es multidimensional. Y está relacionado al crecimiento, el desarrollo y maduración del sistema nervioso y cuyo principal órgano viene a ser el cerebro, ¿cierto? Empieza con tan solo 3 semanas después de la concepción y es el fruto de la interacción entre la genética y el ambiente, que involucra muchísimos factores y se relaciona con las 6 dimensiones del desarrollo humano y afecta directamente el comportamiento del individuo. Después del nacimiento, las experiencias del día a día del bebé van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de su cerebro. Entonces, el número de nuevas sinapsis se van a ir incrementando de una manera exponencial en ese periodo postnatal, especialmente durante las primeras 2 semanas de vida, aumentando el número de las neuronas del hipocampo. En esta etapa de desarrollo, la producción de nuevas neuronas, esa neurogénesis y la conexión entre ellas, esa sinaptogénesis, irán aumentando la posibilidad de modificación en las funciones cerebrales, lo que llamaremos plasticidad cerebral, que depende principalmente de las primeras experiencias. ¿Esto qué significa? Que si en esta etapa el bebé está expuesto a una deprivación afectiva, se presentarán algunos fenómenos de muerte neuronal, lo que llamamos la apoptosis, a nivel cerebral, incidiendo en una mayor vulnerabilidad al estrés y en la disminución de la respuesta inmunológica del infante. Bueno, entonces, la actividad neuronal generada por las interacciones con el mundo exterior luego del nacimiento proporciona un mecanismo por el cual el medio ambiente puede influir en esa estructura y en esa función del sistema nervioso. Las experiencias sensoperceptivas y motoras son cruciales en esta etapa para la construcción inicial de las habilidades en la etapa de la primera infancia. Entonces, durante esta primera o esta infancia temprana, los circuitos de esa corteza cerebral poseen un estado de alta plasticidad, que son aquellas adaptaciones de los circuitos neuronales frente al aprendizaje o frente a las contingencias, que hace que puedan modificarse fácilmente. Cuando hablamos de las distintas capacidades intelectuales y motoras, se adquieren a medida que maduran las estructuras nerviosas requeridas para llevarlas a cabo. Entonces, los sistemas de memoria se van a ir desarrollando conjuntamente con el proceso de maduración de los circuitos nerviosos y lo más resaltante es que muchísima información que está almacenada en nuestra memoria de largo plazo fueron realmente aprendidas durante nuestra primera infancia. Es por eso que el cerebro del recién nacido necesita atravesar por varias fases de maduración para poder adquirir y mostrar sus distintas capacidades y habilidades. Algunas de estas habilidades, como ya sabemos, requieren ser aprendidas en un determinado momento para que ellas se puedan ir conectando, ¿cierto? Eh, Como por ejemplo el lenguaje. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito acerca de las dimensiones del desarrollo humano, ¿cierto? Después del nacimiento, el cerebro del bebé empieza a madurar gradualmente y por medio de los estímulos sensoriales
se forman esas nuevas conexiones. ¿Esto qué es lo que le permite al niño? Le permite comprender mejor el mundo que lo rodea y por lo tanto esa estimulación sensorial es vital y es muy, muy, muy importante durante este proceso, ya que es la que le posibilita al niño la adquisición de habilidades para su desarrollo y su aprendizaje. Dentro de este sistema o dentro de estas dimensiones encontramos entonces un sistema auditivo, sensorial, de tacto y visual, ¿cierto? El sistema auditivo se despierta desde muy temprana edad en el vientre materno, aproximadamente desde las 24 semanas de gestación, y es de vital importancia para el desarrollo del lenguaje. Tenemos también el sistema olfativo, que tiene una gran capacidad adaptativa, ¿cierto? Ya que el olfato también nos ayuda a alejarnos o acercarnos a determinados estímulos. Este sentido también está muy relacionado con los aspectos cognitivos y emocionales también, ¿cierto? Encontramos también un sistema sematosensorial y el tacto, que es lo que se percibe a través de la piel en el más grande órgano pues del cuerpo, ¿cierto? Recibe pues una información relevante para la supervivencia, para conocer los atributos de los objetos del mundo físico y para sentir el afecto, el contacto con el otro. Encontramos también un sistema visual que es muy importante ya que es la puerta de entrada para la información sobre lo que nos rodea y sobre las personas, ya que podemos observar las expresiones, las emociones y empezar a identificar como esos pensamientos en el comportamiento de los demás. Tenemos también el sistema gustativo, que es una puerta que abre un maravilloso mundo para la percepción de los sabores y que nos hace sentir ese deleite cuando probamos una paleta, cuando degustamos los sabores ácidos, dulces y empezamos a identificar lo que nos agrada y nos desagrada, ¿cierto? Entonces, todas estas experiencias sensoriales pueden ser construidas dentro de las aulas de clase y es a lo que vamos el día de hoy, ¿cierto? Cómo hacer un plan de intervención en las aulas de clase para estimular esas dimensiones del desarrollo en la primera infancia. Entonces, vamos a partir de que esta cantidad, variedad y mundo de posibilidades para estimular desde la parte sensorial, lo podemos hacer con materiales muy, muy a nuestro alcance, muy a la mano, de hecho con material que ya puede ser reutilizable y que y cobra pues un inmenso. Bueno, cuando hablamos también de la primera infancia, no podemos dejar de lado una dimensión que es muy importante para esta edad y es la dimensión motora, ¿cierto? Las actividades motoras que realizan los niños fortalecen el desarrollo de la dimensión física, porque es relevante que ellos crezcan y es muy importante que ellos se desarrollen en un ambiente que les brinden espacios y diferentes oportunidades de movimiento, donde ellos puedan explorar su cuerpo, donde ellos puedan saltar, donde ellos puedan correr, donde ellos puedan moverse, bailar, expresarse y percibir la información y el aprendizaje a través de su cuerpo. Entonces, los bebés, por ejemplo, que van adquiriendo estas habilidades y van transformando las habilidades, requieren un trabajo de músculos gruesos, de músculos grandes, de músculos pequeños, y por eso es cuando hablamos de la importancia de la coordinación motora gruesa, la coordinación motora fina, y esto lo vemos evidenciado en el momento del gateo, cuando los niños empiezan a caminar, a correr, a saltar. Todos estos movimientos hacen parte de sus músculos grandes, ¿cierto? Cuando ellos ya empiezan a colorear, a pintar, a cepillarse en los dientes, están realizando unos movimientos con los músculos más delgados. Y debido a eso es que ellos requieren unos movimientos de mayor precisión y requieren muchísimo más tiempo de práctica. Es por eso que un niño cuando está comiendo o está aprendiendo a comer, a coger la cuchara, a hacer los movimientos más pequeños desde su motricidad fina, suelen ser un poquito más torpes y requieren un poquito pues como más de tiempo para llevar a la práctica estas habilidades. Es importante tener en cuenta también que existen diferentes regiones en el sistema nervioso que están vinculadas con los movimientos y son importantes para esa planificación, para la ejecución, para la corrección y para el aprendizaje motor.
Bueno, vamos entonces a hablar ahora un poquito acerca de la dimensión cognitiva, ¿cierto? Y cómo ese despertar de la dimensión cognitiva ocurre también desde muy temprano en la edad en el ser humano, desde su nacimiento. Luego de ese nacimiento, muchas de las conexiones entre las neuronas se van a establecer y van a generar la capacidad de procesar la información, de transformar la información en conocimiento, de aprender, de recordar y de utilizar ese conocimiento en diferentes momentos y contextos y situaciones, que es lo que llamaríamos el aprendizaje, ¿cierto? Ese fortalecimiento del área cognitiva está directamente vinculado con las experiencias que tienen los niños durante la primera infancia y cómo ellos empiezan a construir con el otro y con el mundo y con el contacto con el mundo físico, con la interacción con el otro, con la experiencia que tengan desde la parte sensorial, desde su movimiento, desde el cuerpo, van a ir empezando a construir todos estas conexiones que los van a llevar a procesos de aprendizaje. Los desafíos son muy importantes y aquí es de vital importancia pues esos estímulos que están detrás de cada experiencia que los niños viven dentro de las aulas de clase durante su primera infancia.